Buenas tardes, amigos. De tus propias palabras, es un día especial. Se juntan dos fechas importantes para la tradición católica, obviamente el día de ceniza, el miércoles de ceniza, y para todo el mundo realmente occidental estamos hablando del amor y la amistad. Para algunos solo el amor, pero bueno, lo importante es que es un día para festejar. Y qué mejor vamos a festejar que con temas importantes. En este momento estamos un gran amigo aquí del canal de Wow TV, Alejandro Rojas Díaz Durán, que nos va a platicar cómo, cómo sientes el panorama político, económico y social de cara a lo que viene en México, tocayo. Y quiero tocayo, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, ya te lo debía, te ofrezco una disculpa por no haber concretado una entrevista previa a ti y a tu auditorio, que sé que es muy amplio, por lo que les envío un saludo en este día del amor y la amistad, así que refrendemos nuestros votos de amigos y contestando tu pregunta, mi querido tocayo, fíjate que yo veo un panorama muy complejo para el país porque lo que estamos sufriendo los mexicanos en la inmensa mayoría, y sobre todo la gente que menos tiene, sufre el flagelo de la violencia, prácticamente está secuestrado medio país, más del 80% del territorio nacional que está en manos del crimen organizado, que todos los días está extorsionando a, a mexicanos honestos, desde campesinos muy pobres que trabajan todos los días, hasta pequeños, medianos empresarios, comerciantes, y están controlando incluso las cadenas de comercialización de productos básicos, están metidos en la construcción, están metidos en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, y prácticamente estamos secuestrados y estamos en manos del crimen organizado, y el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se replegó con esta política fallida de abrazos no balazos, que tenía un objetivo político que está clarísimo, que el objetivo político era dejarle el camino libre para que se expandiera el mundo criminal en México y que estos pues siguieran haciendo daño a la sociedad, y evidentemente ya sean un problema hoy de seguridad nacional, no solamente de México, sino hemisférica. No se diga por el tratado, el TME que tenemos con Estados Unidos y Canadá, sino que pone en riesgo la gobernabilidad misma, y ese es un problema que tenemos que atacar de distinta manera. No puede continuar la política de abrazos y no balazos, porque vamos a terminar este sexenio del presidente López Obrador como el sexenio más sangriento y violento en la historia de México. Fíjate nada más, solamente para ponerlo en contexto, la Revolución Mexicana dejó un saldo de 1 millón de muertos. Hoy México tiene 1 millón de muertos, 800,000 de la pandemia, y vamos a concluir con casi 200,000 muertos en manos del crimen organizado y de la delincuencia, y sumado también a los miles y miles de desaparecidos. Se habla de 30,000, de 40,000, ya no sabe la cifra real porque el gobierno también se ha encargado de ocultarlas y de manipularlas. Así que es un sexenio trágico para México, lo vislumbro complicado, en las finanzas públicas muy complicado también, porque están comprometidas al futuro, porque le hemos invertido a muchísimos proyectos fallidos que, además de no ser rentables, en el caso de Pemex, de CFE, el asunto es que vamos a seguir tirando el dinero, que no es más que el trabajo y el esfuerzo de todos los mexicanos en conjunto. Y además, con el problema de las pensiones, que es una bola de nieve que va a presionar las finanzas públicas. Y también otro fracaso de la política económica del presidente López Obrador es que dijo que México no se iba a endeudar, y prácticamente el endeudamiento neto está 60% más en este sexenio de lo que lo dejó el presidente Peña Nieto. Y vaya, ya hablar de Peña Nieto es hablar de un desastre de gobierno. Pues este está peor, porque además se está invirtiendo en obras como la refinería, que nos va a salir carísimo,
su operación, porque cada barril en México hoy, hacer cada barril de petróleo, perdemos 35 pesos por cada barril. Pemex hoy es una de las empresas petroleras más endeudadas del mundo y prácticamente no es negocio ni para México, y su calificación crediticia está a punto de ser bonos basura, por lo que va a requerir una cirugía mayor el sector energético, incluyendo a la CFE igualmente. Entonces, económicamente veo una presión en las finanzas públicas que va a obligar a hacer una reforma fiscal que evidentemente va a sacrificar, si es el enfoque que el presidente y Claudia Sheinbaum llevan, pues obviamente se van a cebar sobre la clase media, sobre todo, para poder sufragar los gastos sociales, los programas sociales, que la gente se le engaña diciendo que es dinero del presidente dándole a la gente, ¿no? Es el dinero del pueblo de México en un retorno que les dan a la gente, pero que les quitamos, o les quitó el gobierno federal, el presidente López Obrador, les da un pequeño apoyo económico, pero les quitó la salud. Hoy 50 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios médicos, no tienen medicamentos y tampoco tienen una posibilidad de tener una cita médica, o no se diga una hospitalización. Es dramático porque se le retiró el dinero a un sector fundamental, que es el sector de la salud, y el otro sector, que es también el pilar del desarrollo, es la educación. Se dejó de invertir y lo que tenemos es más una Secretaría de Propaganda y Adoctrinamiento Político, más que preparar a nuestros jóvenes en un mundo muy competitivo, en donde debería cambiar el modelo educativo para prepararlos con mejores herramientas, sobre todo en la economía del conocimiento, la innovación, la tecnología. Lamentablemente se regresó a los sindicatos, y sobre todo al sindicato oficial de siempre, otra vez la educación en manos de ellos, sin mediar una reforma que realmente elevara la calidad de la educación y mucho menos la inversión. A grosso modo te diría, porque no me quiero pasar mencionando el deterioro que hay en lo económico, en lo político, en lo social y evidentemente en el tema de la seguridad. El gobierno del presidente López Obrador está reprobado en todas las materias que son vitales para elevar la calidad de vida de los mexicanos. Es decir, ofrecimos elevar la calidad de vida de los mexicanos y al contrario se perdió el poder adquisitivo en 10 millones de mexicanos de la clase media, sin contar que el deterioro en todos los sectores ha sido muy amplio porque nunca se recuperó de la pandemia realmente, y el crecimiento total, el promedio del crecimiento en el sexenio va a ser del 0.8%, es decir, es el peor crecimiento económico en los últimos 30 años. Es un desastre económico, social, político, y no se diga en función del Estado de Derecho y también en función del respeto a la ley y a la Constitución. Tocayo, hay varias cosas que nos están haciendo favor de escribir, lo cual agradezco mucho a la gente que está comunicando. Y la primera, oye, pero ¿no te pareciera que has dicho que el sexenio de Peña Nieto es un desastre del presidente? Pero tal pareciera que para este gobierno no, porque al día de hoy no tenemos un solo mal comentario de esos 6 años. Se va contra Calderón, se va contra quien quieras, pero tal pareciera que es un nuevo benemérito de las Américas porque hizo todo bien. No hay una sola recriminación como tal. Fíjate que queda muy claro que hubo un acuerdo, seguramente entre el presidente Peña Nieto y el hoy presidente López Obrador, porque no los toca ni con el pétalo realmente de una denuncia, cuando el clamor popular era que por el nivel de corrupción que tenía su gobierno, pues fueran fincadas responsabilidades no solamente a él, sino a muchísimos otros personajes que estaban cerca del presidente Peña, y que además recordaré, le hago el recordatorio a tu auditorio y a ti, Tocayo, cuando va a tomarle protesta a la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México,
resulta que ahora Peña Nieto es un demócrata y Alfredo del Mazo también, ¿no? Y ahora como propaganda en su último libro el presidente dice que es un traidor a la patria, pero fue a decir allá en Toluca que era un demócrata Peña Nieto. Y del Mazo, pues obviamente entregó el Estado de México para que ganara Morena, es claro, ahí los periodistas lo dicen, todo el mundo lo comenta en el Estado de México, y seguramente ya amarró una embajada, que seguramente será la de España si gana Claudia Sheinbaum, porque ahí hay un vaso comunicante, ahí hay un diálogo en donde evidentemente hay un acuerdo de impunidad. Por eso solamente ataca a Calderón, ¿verdad? No ataca, no, realmente nunca hubo una intencionalidad política de, ahora sí que entrar en materia de lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto. Entonces me parece que es una doble vara y es una hipocresía del gobierno federal, del presidente López Obrador y de Morena, porque allá en el Estado de México ahí están los discursos del presidente diciendo que Peña es un gran demócrata y Alfredo del Mazo también. Ahora sí que ver para creer. Oye, tocayo, pero nada más, surgieron noticias, bueno, desde hace más de 5 años, que el PRI operaba a favor de la campaña del presidente actual. ¿Es correcto? Pues mira, no me consta, pero hay documentado y además lo sé por amigos en el sector empresarial que efectivamente hubo una reunión que le pedían al presidente Peña en aquel entonces que declinara a Pepe Mid por Anaya, pero el presidente Peña se opuso porque Anaya había declarado días previos, cuando iba despuntando, que en caso de ganar la presidencia Anaya iba a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y esa fue la razón por la que dijo, de ninguna manera voy a permitir que decline Mid por este señor, y además de eso me le voy a ir encima. Y entonces fue cuando empezó el desprestigio de Anaya, que lo tiene fuera del país. Realmente yo diría que ese acuerdo no se concretó por esa razón y evidentemente pues ahí al parecer está, ahora sí que la manera en que fue tratado todo este sexenio, Peña y su equipo cercano, porque dime, ¿quién del equipo más cercano? Porque Lozoya es un chivo expiatorio. Ninguno del equipo cercano en este gobierno los ha metido a la cárcel. Y Rosario Robles fue otra chivo expiatorio que ahora sí que le pagó una factura antigua, ¿no? Que tenían con ella, se vengaron de ella de una manera violando sus derechos humanos, sus derechos políticos, y la metieron a la cárcel de manera injusta, y aún no es sentenciada y no es declarada culpable de nada todavía. Yo no digo que no lo sea o si lo es, yo no soy juez, pero de que fue una venganza, eso queda clarísimo. Así que, pues ahora sí que siguen tan campantes ese núcleo que nunca fue tocado y que me parece que en un proceso autocrítico yo te diría que no hubo la intención nunca en Morena, y recordaremos que se hizo la famosa consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México, y fue puro choro, porque el presidente siempre dijo, no, lo mío no es la venganza. Pues finalmente, no, lo suyo no es la justicia, no es, y sí es muy vengativo y muy rencoroso. Más bien, él es un cálculo político que hizo, y veto a saber, o vayamos a saber por qué no toca a Peña Nieto. Debe haber algo que desconozcamos, pero tal vez algún día conoceremos qué pasa. Tocayo, el público nos dice, hoy se publicarán los nombres de los candidatos a diputados federales de la coalición Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Y es curioso, pero hay una gran cantidad de priistas, expriistas ahí metidos, junto con panistas e incluso perredistas. En este sentido, ¿qué no hay candidatos propios del partido? Pues mira, eso fue una de mis críticas de hace muchos años, se te consta, Tocayo, fue un crítico interno prácticamente desde el principio del sexenio, cuando canceló el Naim, porque tengo experiencia en el sector turístico, me pareció la
uno de los errores más graves que nos sigue costando a México. Miles de millones de dólares nos ha costado esa pésima decisión que fue un capricho presidencial. Y parte también de mi crítica es precisamente que íbamos a hacer un partido moderno, un partido que estuviera alejado de ciertas clases políticas. Yo digo que todos los partidos políticos hay buenas y regulares y malas personas. No hay que calificar a los partidos por una persona o dos, pero la contradicción en Morena es que, según ellos, critican a la mafia del poder, al PRIAN, y ahora sí que no se sorprendan que en las listas plurinominales aparezcan exgobernadores del PRI, exgobernadores del PAN, senadores, diputados, porque finalmente son muy pragmáticos y creen que haciendo eso van a ganar. Yo no creo que les funcione el numerito, porque recordemos que Morena es un movimiento que se formó de muchas corrientes en el país. Nosotros representamos una de esas tantas corrientes del país, que venimos de una línea de izquierda democrática y progresista que nació en la corriente democrática del PRI, que era precisamente una corriente que dio origen al PRD y a Morena. Esa corriente, que es, me atrevo a decir, la que hizo ganar a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, hoy está excluida de las decisiones de Morena. Y los traen de adorno, solamente los traen ahí a algunos personajes que son mis amigos, que los aprecio mucho, pues simplemente los traen para legitimar la imposición de Claudia Sheinbaum. Pero la línea política de izquierda democrática y progresista que hicimos triunfar a Andrés Manuel López Obrador se va a decantar y ya no va a estar en Morena, empezando por tu servidor. Y yo te diría que yo hablo no por mí, yo represento la voz de esos millones y millones de mexicanos que desean que realmente se reivindique el proyecto de nación originario, que fue el que nos hizo ganar en el 2018, y ese proyecto de nación que fue traicionado por el presidente López Obrador, por Morena y ahora por Claudia Sheinbaum, va a ser derrotado en las urnas, porque nosotros representamos los votos suficientes para hacer ganar a cualquier otro candidato o candidata. Así que ya verán que eso va a ser efectivo, eso va a suceder, eso está ya pasando. Ahora que se conozcan esas listas, ¿sabes qué va a suceder, mi querido tocayo y a tu auditorio? Se registraron más de 120,000 líderes de Morena, muchos que representan esta línea política en la que yo milito, que es esta izquierda democrática y progresista. Cuando les digan que no van a ir a ningún cargo, yo te garantizo que son miles y miles líderes que representan millones, que van a esperar la señal para que nos incluyamos en un proyecto, y en eso estoy, en ese diálogo, para que se abra la posibilidad de que ese proyecto de izquierda sea incluido en una alternativa política para ganar en este 2024. Así que todavía falta, tocayo. Ahora sí que yo soy la punta de lanza de esos millones de votantes y de los millones de mexicanos que confiaron en el 2018 que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un presidente que gobernara para todos los mexicanos, y no gobernó para todos los mexicanos. Solo gobernó para beneficiar a una secta, a una facción y a una parte de los mexicanos, en donde no benefició al pueblo de México. Eso es mentira. Eso es una mentira monumental del presidente López Obrador. Hoy los mexicanos gastan el doble de su dinero para adquirir una canasta básica, y 10 millones de mexicanos dejaron de ser clase media. Así que, como vemos, ya lo dijo Slim, ¿no? Claro. Que tuvo que salir una conferencia. No acabamos con la mafia del poder, ni separamos el poder político del económico tampoco, que fue otra promesa incumplida del presidente. Yo sostengo que la mafia del poder
come, cena y desayuna tamales de chipilín en Palacio Nacional, que ya han de estar hartos de los tamales de chipilín. Pero la mafia del poder sigue en Palacio Nacional, tan campante, intocada, beneficiada, y han duplicado sus fortunas los más ricos de México, deteriorando la redistribución de la riqueza en México. Es decir, ni acabamos con la mafia del poder, al contrario, hay un amaciato de la 4T con la mafia del poder. Militarizamos a México cuando ofrecimos no militarizar al país, y además disminuimos la calidad de vida de todos los mexicanos, porque hoy todos tienen que gastar, los más pobres sobre todo, en lo más importante que tiene una persona, que es la salud. O sea, frente a eso, como decían las abuelitas, primero es la salud y ya después vemos qué. Bueno, pues eso, que es lo más elemental, que es un derecho humano, no hay salud. Y muy pronto ni agua va a haber, porque además disminuyeron 1/3, fíjate nada más, eso es un crimen de lesa humanidad. Disminuyeron 1/3 la inversión en infraestructura hidráulica. Es decir, nos vamos a quedar sin agua en las metrópolis, sobre todo en la Ciudad de México y área metropolitana, por allá por junio, precisamente cuando sea la elección. Ellos están esperando que sea la elección para que no haya una crisis mayor. Pero la gente debe saber que la crisis hídrica, la crisis del agua, es una bola de nieve que se nos va a venir encima. Terrible, va a ser espantosa, porque no va a haber manera de resarcir la falta de inversión en estos 6 años, que es el austericidio, igual que la salud, de los más graves, insisto, porque si no hay agua, prácticamente no hay nada. Es algo pavoroso. Me acuerdo mucho que alguien decía que al diablo con las instituciones. Pues sí, lo prometió y lo cumplió, porque fíjate nada más, el presidente López Obrador ofreció, recuerdo muy bien, porque yo estuve en ese evento en el Tribunal Electoral cuando le dieron su acta de triunfo, su constancia de ser presidente de la República electo. Él tiene un discurso ahí muy bueno, ofreciendo respeto a las instituciones de la República y sobre todo a la autonomía del Poder Judicial y a las decisiones de jueces, magistrados y ministros. E hizo todo lo contrario. Y fíjate lo paradójico, tocayo y auditorio. El presidente de la República está socavando solamente al Poder Judicial, pero no voltea a ver y no pone en la mañanera el foco rojo donde está el problema de la impunidad en México, que son las fiscalías, empezando por la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Tú sabías que en la Ciudad de México, por ejemplo, el 98% de los delitos que se cometen quedan impunes? Y el promedio nacional es entre el 92 y el 95%. Entonces, ¿dónde está el problema? En las fiscalías y sus ministerios públicos que no persiguen a los delincuentes y no los ponen ante un juez, o los jueces que además integran mal las carpetas de investigación, los fiscales, a propósito, para que no haya elementos para retenerlos en las cárceles. Entonces, como decían también las abuelitas, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pero el presidente hace como que la Virgen le habla y nunca habla de las fiscalías, que son las que integran las carpetas de investigación, que son en donde se fundamentan los jueces para sus resoluciones. Es ahí donde está el problema. ¿Por qué no habla de eso el presidente? Pues porque el presidente controla la Fiscalía General de la República, como controla también la Fiscalía de la Ciudad de México y la mayoría de las fiscalías de los estados donde gobierna Morena. Entonces es muy fácil echarle la culpa a los jueces y a los magistrados y ministros con el único objetivo político de arrodillar al Poder Judicial, controlar a la Corte, para que esto sea una regresión histórica y tengamos otra vez un Estado autoritario, un presidencialismo absolutista y autócrata. Eso es lo que él quiere, tener de rodillas al Congreso de la Unión, que ya lo tiene porque no
no permite que le cambien ni una coma a sus iniciativas, que son muchas ocurrencias como estas 20 iniciativas que envió Tocayo. Sí. La mayoría de sus iniciativas ya están en la Constitución. Más bien hay que regalarle una Constitución al presidente, porque de las sociales prácticamente todas están allí. Y otras ni merecen estar en la Constitución, como prohibir los vapeadores. Eso es verdaderamente ridículo, ¿no? Al rato vamos a prohibir hasta los cigarros ahí en la Constitución. Eso es verdaderamente risible. Lo que él quiere es controlar el Congreso y controlar a la Corte para que ya no haya contrapesos. Por eso quiere desaparecer el INAI, quiere controlar al INE, y que ya medio lo controla, quiere controlar al Tribunal Electoral, que ya medio lo controla, y quiere controlar a todos los organismos autónomos, pues para que haya un presidencialismo totalmente autoritario, donde el presidente o presidenta haga lo que se le dé la gana, no rinda cuentas a nadie, y además tendría como brazo político, ejecutor y represor a una corte a modo y a juzgadores electos, que seguramente muchos, si esto funciona para ellos, pues vamos a tener jueces que promueva el crimen organizado en las regiones donde ellos mandan, porque pues ellos son los que son los machuchones de las regiones. Imagínate, el cártel Jalisco Nueva Generación, con su lista de candidatos, el cártel de Sinaloa, el cártel de Noreste. Es decir, los grupos criminales se van a meter a la elección del Poder Judicial, y pues prácticamente es entregarle al crimen organizado el Poder Judicial para que esto ya se consolide como un narcoestado, que es el peor de los mundos, en el que creo que los ciudadanos tenemos que abrir los ojos. Que suena muy bonito que se elijan a los ministros y ministras por voto popular, pero yo se la devolvería al presidente. ¿Por qué no vamos empezando por elegir al secretario de la Defensa por voto popular, o al secretario de Gobernación por voto popular? ¿Por qué no? O un jefe de gabinete por votación popular, para que sea un contrapeso, ¿no? Si él dice que la elección es lo mejor, pues vamos empezando por el Poder Ejecutivo, vamos a elegir los principales cargos por votación, ¿no? Que vayan los más calificados y vamos a votación. Entonces vamos a ver si es cierto. Pero pues ahora sí que quiere la democracia en los bueyes de su compadre, pues para nada más montarse sobre la Corte y el Poder Judicial y tener jueces de consigna para que tú y yo después, porque traen ya tema, fíjate, ojo, Tocayo, ustedes son comunicadores, ustedes son los baluartes de la libertad de expresión. Déjame decirte algo que poca gente conoce. ¿Tú sabías que en la plataforma que Morena entregó al INE hay una propuesta para que se incluya en la ley y en los códigos penales, civiles, el concepto de neutralidad informativa? No. Ah, fíjate, chécatelo, baja la plataforma, está en el INE, es un documento público. Por favor, bajen la plataforma de Morena, ahí viene un capítulo donde hablan de la neutralidad informativa, es decir, va a haber un órgano censor para definir qué es imparcial y qué no es imparcial, qué es neutral y qué no es neutral. Y en función de eso, pues ahora sí que va a haber un control de los medios y van a poder ser sancionados. Ya solamente falta que tipifiquen la censura como algo legal, ¿no? Porque como pasó en Tabasco, ¿tú sabes qué pasó en Tabasco cuando fue Adán Augusto gobernador? Cuando hizo la ley Garrote. Claro. La gente tal vez no se acuerda de la ley Garrote, pero fíjate, es una violación constitucional al derecho de la manifestación, porque te pueden meter a la cárcel en Tabasco si tú como ciudadano vas y protestas contra una obra pública. En ese momento te tipifican un delito y te meten a la cárcel. O como en Veracruz, que también está el delito en donde si tú insultas a un funcionario o lo criticas, te tipifican y te meten a la cárcel, en Veracruz, ¿no? Bueno, eso que ya lo han probado en estos estados, combinado con la censura, pues prácticamente ya es un régimen totalmente autoritario, en donde la libertad de expresión no va a existir, en donde van a censurar las redes sociales. Hay una iniciativa también
en el Senado de Morena, en donde quieren regular las redes sociales. Entonces lo que va a decir ahí es que prevalezca el interés público. ¿Quién va a determinar el interés público? Pues el gobierno, y todo aquel que atente contra el interés público, pues entonces tiene que ser sancionado. Es decir, como ocurre en los países dictatoriales, y al rato pues van a censurar el internet, van a censurar las redes sociales, y pues se va a asfixiar poco a poco la libertad de expresión, la libertad de prensa, y pues esto ya sería prácticamente una dictadura. Así que a eso vamos, por eso hay que abrir bien los ojos y hay que sacudir las conciencias de todos, incluyendo a mis excompañeros de Morena, porque ellos van a ser también parte de las víctimas por legitimar este régimen al que aceleradamente nos están llevando. Fíjate, tocayo, hay tres cosas que son relevantes aquí. Ya, primero ya me están viendo feo aquí el público porque me dicen, es increíble, ya llevamos la mitad del programa y todavía falta muchísimo que nos siga platicando. Ya quieren que pedirte otra hora más, pero bueno, esa es una. Con mucho gusto. Estoy la hora, el tiempo que ustedes me digan, estoy para servirles. Ahorita vemos con producción tener otra posibilidad de otra hora. Pero hay dos temas que me llaman mucho la atención. Me dicen, sí, durante muchos años conocimos a gente muy congruente de la izquierda que se incorporaron a Morena y al movimiento, y hoy parece que alguien les ha comido la lengua porque son muy pocos los que se manifiestan. De repente esos libres pensadores pasaron a ser dóciles corderos. Y dicen, Alejandro, o sea, a ti, tú que los conoces, ¿qué ha pasado con ellos? Porque de repente como que limitaron su voluntad en aras de obedecer. Mira, gracias por la pregunta, muy importante, trascendentísima, porque les puedo decir que mis amigos muy cercanos que tengo en Morena, líderes muy importantes, no digo nombres porque no pienso involucrarlos y mucho menos señalarlos, pero no se imaginan cuántos líderes importantes de izquierda democrática y progresista coinciden con lo que yo he dicho públicamente, que quisieran decirlo, pero que evidentemente dentro de su estrategia, su cálculo político o temor a veces, les impide hacerlo. Pero yo estoy seguro que en el momento en que vengan definiciones estratégicas fundamentales para el país, estoy convencido que muchos van a seguir mi camino. Estoy convencidísimo, porque en corto, déjame decirte, Alejandro, y al público, ahora que renuncié a Morena, me llamó mucho la atención que recibí muchísimos apoyos y su solidaridad de gente muy importante que está en Morena, de muchos, y muchas, desde senadores, diputados y líderes que dicen, hubiéramos querido hacer lo que tú hiciste, pero qué bueno que abriste la brecha. Ellos, muchos de ellos, están esperando el momento, Alejandro. ¿Y sabes cuál va a ser el momento? El día de la votación. Porque Morena, y sobre todo el presidente López Obrador sembró el odio entre los mexicanos y va a cosechar una cascada de repudio este 2 de junio del 2024. La cascada de votos que van a aplastar la posibilidad y el deseo de él de extender su maximato político ahora con el rostro de Claudia Sheinbaum, porque todos sabemos que pues, no es una candidata real, es Andrés Manuel, sigue siendo el candidato, jefe de partido, jefe de facción, coordinador de campaña, elabora el proyecto de gobierno, palomea las candidaturas. Él es todo, y además él es el centro político, es decir, el presidente solamente quiere extender su mandato, y pues lamento que Claudia Sheinbaum asuma ese papel. Ella quiere tener ese papel, porque ella no tiene, digamos, si uno revisa su historia política, pues ella no tiene ningún capital propio, sino que es hechura al 100%
de Andrés Manuel López Obrador, es decir, aquellos que están esperando que va a ser diferente, que va a cambiar, como dice Juan Ramón de la Fuente, va a haber continuidad con cambios. Pues ¿cuáles cambios si ya les impusieron la agenda? Es más, ya les pusieron la lista de las obras las cuales tiene que concluir y las nuevas por hacer. Ya le comprometió hasta el presupuesto. Entonces, ¿cuál, si es que llegan a ganar? Porque yo no creo que vayan a ganar, Tocayo. Déjame decirte a tu auditorio un dato muy importante, Tocayo. Hablando de este tema de los líderes de Morena que no se expresan, se van a expresar, van a ver, no tal vez con su voz, pero abajo se va a mover el agua de manera muy fuerte. Tan fuerte que hay un dato de los encuestadores, Tocayo, de los encuestadores serios y los que incluso le trabajan a Morena, con los que yo tengo contacto porque pues, yo estuve allí. Conozco, la mayoría de las casas encuestadoras trabaja para Morena. El 68% de los mexicanos, 68% de los mexicanos no quiere contestar ninguna encuesta. Es decir, solamente lo que se publica es del 32% que sí quieren ser encuestados. ¿Qué quiero decir? Que solamente es un tercio del reflejo de la voluntad popular. Pero adivinen qué, el 68% que no quiere contestar está en los segmentos más pobres del país, porque de suyo las clases medias es dificilísimo entrevistarlas en su casa, porque o no te abren, o no están, etcétera, etcétera. Es más complicado, más complejo. Entonces, quiere decir que los propios beneficiarios sociales, por temor a perder lo poco que les dan, porque además les dan, pero les quitan más de lo que les dan, porque no tienen los servicios básicos, ni siquiera buena pavimentación, y ahora no van a tener agua, tienen miedo que los señalen, y por eso no contestan. Quiere decir que hay un voto oculto. De ese 68% me estaban diciendo los encuestadores, el promedio de quienes no quieren contestar en condiciones normales, encuestas, entre los segmentos populares, es un 20%. Imagínate, más del 40% que no quiere contestar, en donde ellos dicen, ese porcentaje, podemos afirmar que el 90% de ese 68 está en contra del gobierno, tiene miedo a decirlo y va a votar en contra de Morena. Ese voto oculto, junto con el voto de la ciudadanía que nos vamos a manifestar el domingo, este domingo 18 de febrero, y las clases medias, Tocayo, que fueron definitorias para que ganara Andrés Manuel López Obrador en el 18, gracias a la clase media, y gracias a esta izquierda democrática y progresista en las clases medias, ese voto ya no lo tiene Morena. Entonces, lo que reflejan las encuestas es una estrategia para desalentar a la votación. Entre más votación haya el 2 de junio, más posibilidades de que pierda el poder Morena está al alcance de la mano. Y te voy a explicar por qué rápidamente. Adelante. ¿Saben cuántas gentes nos enlistamos en el padrón electoral y que tenemos credencial para votar este 2 de junio? Más de 100 millones de mexicanos. Más de 100 millones. La proyección estaba en que íbamos a ser 93 millones los que íbamos a votar. Era la proyección normal del crecimiento del padrón electoral. Resulta que se elevó 3 veces de la proyección. Quiere decir que hoy, como nunca, la gente va a salir a votar. Si sale a votar el 70% de los mexicanos, de esos 100 millones, que no es difícil, porque en las elecciones presidenciales sale a votar el promedio de 62, 63%. Pues ahora van a votar yo creo que el 70%. De ese 70%, 70 millones, Morena tiene como techo máximo garantizado por programas sociales. Y eso, aquellos que tienen miedo no van a votar por Morena.
no tiene más de 25 millones de votos. Quiere decir que los restantes 45 millones podrían ser en contra de Morena, a favor de la oposición. Es decir, la posibilidad de que la oposición aplaste en una votación inédita, histórica, sobre todo en defensa de nuestra Constitución, en defensa de nuestro Estado de Derecho, en defensa de la división de poderes, en defensa de la autonomía de los entes constitucionales, en defensa de las leyes mexicanas, en defensa del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y en defensa de las libertades públicas y de los derechos políticos y humanos, y para ratificar que México quiere un país en paz y no ensangrentado, yo creo que va a salir la gente a votar como nunca. Como nunca. De entrada, van a perder la Ciudad de México, van a perder Veracruz, el Estado de México va a estar muy competido, van a perder Jalisco, van a perder Nuevo León, van a perder Guanajuato, en Puebla va a estar muy disputada la elección, van a perder Querétaro, van a perder Coahuila, van a perder Durango, pueden perder Baja California Norte, pueden perder Sinaloa, pueden perder incluso Tamaulipas, pueden perder Zacatecas, lamentablemente, por todo lo que está ocurriendo ahí de mi amigo, pueden perder en Zacatecas y pueden perder en muchos otros estados en el sureste mexicano. En Quintana Roo pueden perder, en Yucatán van a perder, en Chiapas se va a cerrar la elección y en Oaxaca puede haber sorpresas. Es decir, así de entrada te estoy diciendo, no van a ganar. Si ya se van a lo fino, Rocío Nale en Veracruz es rechazada por el 75% de los veracruzanos. 75% rechaza a Rocío Nale porque tienen un pésimo gobernícola que es uno de los peores políticos en la historia de México. Ahora sí que no rebuzna porque no se sabe la tonada. Este es un señor, es un troglodita que tiene harto a los veracruzanos y se la van a cobrar. No va a ganar de ninguna manera Veracruz Morena y es la tercera entidad que da votos. Entonces, nada más para que vean, donde dan las 10 entidades donde Morena podría, donde ganamos en el 18, no se va a repetir. Van a perder la Ciudad de México. El Estado de México se va a dividir, va a estar muy competido, sobre todo la zona metropolitana. Van a perder Veracruz, que es la tercera entidad. Van a perder Jalisco, no, claro que no van a ganar. Van a perder Nuevo León, ya van 5 entidades. Van a perder Coahuila, ¿no? Van a perder Querétaro, van a perder Guanajuato y Puebla se pone competido. Ahí van las 10 entidades que dan votos. Y Guerrero también lo va a perder Morena, porque el presidente nunca se dignó a ir a solidarizarse con los acapulqueños y con el pueblo guerrerense. Se la están guardando a Morena, ¿eh? O sea, va a ser una elección en donde el único sorprendido va a ser el presidente López Obrador. Pero los mexicanos estamos muy conscientes de que les vamos a ganar este 2 de junio. Me parece excelente lo que estás diciendo, Tocayo. Estamos a unos minutos de acabar esta primera parte ya, gracias a tu disposición. Y te pido de favor, lo que me está diciendo la gente es que invites a la gente, válgase, a ir este domingo a manifestarse a favor de la democracia. Por favor, es una obligación ciudadana y les voy a decir por qué. Hay que estar en esa marcha para que llenemos todas las plazas públicas de todas las ciudades de todo el país. Es en defensa no solo de la Constitución, del Estado de Derecho, de la autonomía de los poderes. En verdad, créanme, lo que está en riesgo es la democracia en México, es la paz, es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos que pueden, Morena, robarles ese futuro de vivir en un país que sea justo, que sea libre, que sea democrático, que sea seguro y que sea próspero. No tenemos derecho a negarle a nuestros hijos y a nuestros nietos tener un mejor futuro, porque la continuidad de Morena en el poder solamente significa muerte
significa carencia de servicios, significa deterioro en la calidad de vida y significa la pérdida de libertades públicas y de derechos humanos y políticos. Porque el presidente López Obrador y Morena prefieren abrazar a los criminales antes que recibir a las madres buscadoras o recibir a los niños con cáncer o a los padres de familia que les duelen sus muertos, les duelen sus desaparecidos, les duele la falta de atención médica de sus hijos o les duele que no les alcance para comprar su comida el día de mañana, porque el 60% de la población mexicana hoy es más pobre que en el 2018. Así que ahora sí que en defensa propia, pero sobre todo para abrirle una nueva primavera a nuestros hijos, porque como decían ahí los jóvenes cuando se alzaron contra el fascismo, decían, podrán cortar todas las flores, pero nadie podrá impedir que llegue la primavera. Y esa primavera democrática inicia este 18 de febrero, saliendo todos a las calles, y ahí yo voy a estar con ustedes porque yo soy uno más. Y créanme que somos millones dentro de lo que es ahora Morena, que se van a venir con nosotros, al lado de los ciudadanos, para sacar a Morena del poder. Porque ya empezó, ahora que se conozcan las listas, van a ver, esto va a ser como una bolsa de pan, van a creer que tienen todo lleno acá, pero abajo Morena se va a empezar a desfundar. Ya se empezó a desfundar, ya les hicimos el boquete, y ahora sí, por ese boquete, todas esas fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda, nos vamos a incluir en un proyecto alternativo de nación, en donde vamos a tener un gobierno de coalición, y ahí vamos a gobernar y vamos a rectificar el camino, porque la 4T fue la cuarta traición a México. Eso fue lo que hizo esta cuarta transformación. El presidente López Obrador, Morena y Claudia Sheinbaum traicionaron el proyecto de nación y traicionaron al pueblo de México, al cual no beneficiaron, sino todo lo contrario, lo han perjudicado y nos han endeudado hasta el tope. Así que todos a marchar el domingo 18 de febrero. Muchas gracias. Y para la gente que nos está viendo, este es el primer programa de 2. Vamos a hacer una pequeña pausa. Rápidamente, tocayo, del 1 al 10, ¿qué calificación le das en democracia a este gobierno? No, pues 1. Perfecto. Con esto... Quiero ser benevolente. Perfecto. Estamos dando por concluido este programa y pasamos a la segunda parte. Esperen.